Hoy en Historia en Contexto nos embarcamos en un emocionante viaje a través de los tumultuosos mares de la historia, buscando a los piratas más notorios del pasado. Sus historias son de coraje, villanía, grandes batallas navales, riqueza increíble y, a menudo, desaparición trágica. Sus historias han quedado inmortalizadas en innumerables libros, películas y folclore, manteniendo vivo su legado durante siglos. Nuestro primer bucanero legendario no es otro que Barbanegra, una figura temible envuelta en mística. Su verdadero nombre era Edward Teach, un hombre imponente cuya espesa barba negra le valió su famoso apodo. Capturó muchos barcos durante su breve pero tempestuosa carrera, lo que a menudo contribuyó a su ya sangrienta reputación al aterrorizar a los cautivos con su apariencia amenazadora. Continuamos con la historia de dos intrépidas piratas, Anne Bonny y Mary Read. Es una historia de pura determinación y coraje incansable. Anne nació en Irlanda y Mary fue criada cuando era niño por su madre para mantener una herencia. Ambos terminaron como piratas, lucharon junto a los hombres y obtuvieron un amplio reconocimiento por sus audaces hazañas. A continuación, profundizamos en la vida de Bartholomew Roberts, más conocido como Black Bart. Contrariamente a la imagen estereotipada de los piratas rebeldes, Bart era conocido por su comportamiento caballeroso y su vestimenta elegante. A pesar de ser un amante de la piratería, enfatizó los principios democráticos entre sus hombres, una cualidad que rara vez se encuentra entre sus contemporáneos. El Capitán Kidd, sinónimo de enigma y controversia, es uno de los pocos piratas cuya trágica historia se traduce de manera conmovedora en una búsqueda incesante de tesoros. Enviado en 1696 para capturar barcos franceses y piratas, Kidd finalmente recurrió él mismo a la piratería. Encontró su fin el 23 de mayo de 1701, cuando fue ahorcado en Execution Dock, a orillas del río Támesis, por piratería y asesinato. Si bien a menudo pensamos en los piratas como pícaros marineros, hay quienes, como William Kidd, comúnmente conocido como Capitán William Kidd, desafiaron tal caracterización. Aunque condenado como pirata y criminal notorio, muchos argumentan que su juicio y ejecución fueron injustos, elevando a Kidd al rango de héroe pirata en la cultura popular. Una vez hombre de la Royal Navy, la transformación de Henry Morgan en un ladrón de mar de capa y espada fue sorprendente. Sus hazañas piratas fueron numerosas e inmensamente rentables, culminando en una extraordinaria incursión en Panamá que le trajo riquezas sin precedentes. Curiosamente, Morgan fue nombrado caballero y sirvió como vicegobernador de Jamaica. Sir Henry Morgan estuvo entre los corsarios más exitosos del Caribe. A pesar de su notoriedad y tácticas despiadadas, su país lo contrató para causar estragos en los barcos enemigos durante la guerra naval del siglo XVII. Sus audaces hazañas e historias de tesoros enterrados se han convertido en parte de la leyenda pirata. Jean Lafitte, el caballero pirata, grabó su nombre en los anales de la piratería a principios del siglo XIX. Nacido en Francia, Lafitte operó desde el Golfo de México y estableció su base en los pantanos de Luisiana. Su encanto y sus habilidades persuasivas a menudo lo llevaron a escapar de la horca, y sus hazañas todavía se recuerdan en la tradición cultural de Nueva Orleans. Grace O'Malley, a menudo conocida como la reina de los piratas, era una noble irlandesa que navegaba en alta mar en una época en la que la mayoría de las mujeres estaban relegadas a roles domésticos. Navegando por las aguas que rodeaban su tierra natal, evadió la captura, comandó su propia flota e incluso se reunió con la reina Isabel I para solicitar el honor de su familia. A diferencia del resto de la infame suerte, Sir Francis Drake fue una figura célebre en la corte inglesa a pesar de haber sido etiquetado como pirata por España. Fue un personaje instrumental en la historia militar de Inglaterra, marcada por su serie de incursiones contra la flota española y su legendario viaje alrededor del mundo. Este de Bonnet, aclamado como el pirata caballero, se dedicó a la piratería como una desviación notable de su rica vida como propietario de una plantación en Barbados. Este hombre de origen adinerado capitaneaba un barco, y recurría a la piratería como una mera aventura, especialmente en marcado contraste con la narrativa habitual de desesperación financiera que obligaba a los hombres a dedicarse a la piratería. Con fama de ser uno de los piratas más despiadados, Charles Vane, inicialmente marinero de la Royal Navy, se embarcó en la vida de pirata y tipificó el arquetipo del temible obstruccionismo, conocido por su ferocidad y su profundo odio hacia la corona inglesa y el gobierno de Nassau. La reina pirata, Chengi Sao, una de las pocas mujeres que alcanzó tal posición de poder en el mundo de la piratería, se hizo cargo de la flota de su marido tras su muerte. Ella sola impuso un estricto conjunto codificado de reglas entre los piratas, y alcanzó prominencia política debido a su vasta red de seguidores. Entre los piratas menos conocidos pero importantes se encontraba François Lolonais, un bucanero atrevido y despiadado, que dejó una huella imborrable en el brutal mundo de la piratería.
Logró escapar de múltiples sentencias de muerte, y su absoluta ferocidad en la batalla lo convirtió en un adversario formidable. Conocido por su intelecto estratégico y sus hazañas audaces, Thomas Tew, un ex corsario convertido en pirata, jugó un papel influyente en la transición fluida de los capitanes piratas de piratas transgresores a corsarios legales a los ojos del Estado. Desentrañando historias de atrevida caballería en el mar, el pirata del siglo XVI, Sir John Hawkins, que inicialmente recorría la ruta africana para la trata transatlántica de esclavos, recurrió a la intrincada red de corsarios con atrevidas incursiones estratégicas que ilustraban la tumultuosa cita de Inglaterra con la moralidad de la esclavitud. Comercio y piratería. Otro personaje fascinante de la estimulante saga de la piratería es Sir Walter Raleigh, un brillante pirata cuyas expediciones intensificaron las ambiciones coloniales de Inglaterra en el Nuevo Mundo, creando historias de búsquedas del tesoro que perduran siglos después en los reinos del mito y el folclore. Ezequiel Barbanegra Israel, que no debe confundirse con Edward Teach, era un personaje intrigante. Aunque mucho menos conocido, desempeñó un papel importante en la costa oriental de América del Norte, causando estragos barco tras barco y manteniendo con éxito su reinado de terror durante varios años. Las audaces hazañas de los feroces piratas malayos no se limitan a nombres específicos, sino que las actividades piratas colectivas de estos grupos dispares tuvieron una profunda influencia en la historia marítima de la región, convirtiendo el área conocida como el Callejón de los Piratas en un escenario de temor para los viajeros marineros. Apodado el Perro de Mar por sus implacables cruzadas contra la Armada Española, Sir John Drake sigue siendo una figura controvertida, celebrada por los ingleses como un brillante estratega militar, y vilipendiada por los españoles como un pirata despiadado. Su leyenda encarna la naturaleza multifacética de la piratería. Con nombre en código Red Legs Greaves debido a su estilo único de vestimenta, Jim Hamlin fue uno de los pocos piratas que no fueron ejecutados, escapó de la cárcel en Antigua, y vivió una vida tranquila en Terranova después de convertirse en testigo del Estado contra sus compañeros piratas. La pura tenacidad y brillantez estratégica del líder de la tríada, Chang Po Sai, no tenían igual. Nacido como un pirata común, finalmente ascendió hasta convertirse en un líder pirata notorio, y respetado en el mar de China Meridional. Sus métodos audaces y sus impresionantes alianzas dentro de la fraternidad pirata lo convirtieron en una leyenda entre sus contemporáneos. Nuestro siguiente pirata, Henry Every, logró un éxito incomparable durante su tumultuoso periodo como bucanero, y fue uno de los pocos piratas que ejecutó con éxito una incursión masivamente lucrativa en la flota del tesoro del Gran Mughal en 1695. Su crimen, sin embargo, condujo a una persecución global que la Compañía de las Indias Orientales extendió a las costas de Estados Unidos. Uno de los piratas más temidos del Caribe Sur, los logros militares estratégicos de Jim Fleury agregaron una nueva dimensión a la piratería. Maestro del disfraz y el espionaje, dirigió con éxito ataques contra barcos y puertos enemigos, elevando su estatus de temido pirata a respetado líder estratégico. Conocida por sus intentos audaces y despiadados de capturar barcos, Ching Shi convirtió su inclinación por la piratería en una carrera rentable. Capturando y preservando más de 1.800 barcos, se convirtió en el gobernante indiscutible de los piratas Qing, y sus esfuerzos contribuyeron significativamente a la estructura protegida y organizada de la piratería en el mar de China Meridional. Nacido en una familia de marineros respetados, Pitt Hine se distinguió por sus estrategias astutas y acciones audaces. Orquestó con éxito la captura más importante de la historia de la piratería, la Flota de Plata Española de 1628. Sus actividades bucaneras le valieron la reputación duradera de Robin Hood of the Seas entre sus admiradores, y el notorio título de carnicero de Bril entre sus detractores. Siguiendo la moda de piratas legendarios, Pedro Gilbert utilizó su ingenio y audacia para mantener a raya una flota de 6 barcos, y cientos de cautivos durante casi 5 meses, una hazaña que consolidó su reputación como uno de los piratas más notorios de la historia después de la Golden Edad de la piratería. Israel Hans, un consumado oficial naval convertido en pirata, sirvió bajo el mando de personas como Edward Teach, Charles Vane y Este de Bonnet. Conocido por su participación en la muerte del famoso pirata Barbanegra, la historia de su interacción y batallas con figuras reconocidas de la Edad de Oro de la piratería lo convierte en un personaje fascinante en la historia marítima. El famoso César Negro era un legendario pirata africano conocido por sus cautivos de barcos de esclavos capturados. Junto con su reputación de ser un merodeador original, engendró para sí mismo la imagen de un pirata errante frío e intimidante. Conocido por su ingenio y coraje, Lord Thomas Bristol Tew superó varias adversidades para establecerse como un destacado pirata del Océano Índico, y su voluntad de oponerse a la flota de la poderosa Compañía de las Indias Orientales muestra su extraordinaria temeridad. Enfrentado a varias batallas intensas con múltiples potencias europeas, el pirata hugonote francés, François Leclerc logró seguir siendo uno de los hombres más peligrosos de la Edad de Oro de la piratería y fue temido en numerosos círculos navales. Conocido por su enigma y su fuga sin precedentes de la prisión más fortificada de su época, el majestuoso John Nutt fue uno de los piratas más audaces que zarpó.
Era una figura de autoridad tranquila, y su influencia infalible en todo lo que dirigió caracterizó su notable mandato como capitán pirata. Espero lo hayan disfrutado el vídeo, si fue así suscribirse por favor que nos ayuda muchísimo. Estos fueron los piratas más famosos de la historia, nos vemos el próximo vídeo, en Historia en Contexto.